Mis padres no asistieron a mi boda por el crucero de lujo de mi hermana. Meses después, exigieron que asistiera a su gran y extravagante día, así que reservé un vuelo y dije, disfruten de su drama sin mí. La gente siempre dice que la sangre es más espesa que el agua. Te dicen que la familia lo es todo. Que tus padres y hermanos son los únicos que realmente te apoyarán cuando las cosas se pongan difíciles. Durante mucho tiempo, realmente creí eso. Pasé 32 años de mi vida haciendo hasta lo imposible, haciéndome pequeño y tragándome mis propias necesidades solo para mantener la paz en mi familia. Mi nombre es Nolan y soy el clásico hijo del medio. Pero esto va un poco más allá de eso. En el mundo de la psicología, tienen un término para los niños como yo. Nos llaman niños de cristal. Somos a través de los cuales se puede ver directamente. Aquellos cuyas necesidades son completamente invisibles porque alguien más en la familia consume todo el oxígeno de la habitación. En mi familia, esa ladrona de oxígeno era mi hermana menor, Peyton. Peyton tiene ahora 27 años, pero ha sido el centro del universo desde el día en que nació. Fue el bebé milagro inesperado, la princesita que no podía hacer nada mal. Si Peyton quería algo, la Tierra tenía que dejar de girar para que sucediera. Luego estaba mi hermano mayor, Julian. Tiene 36 años, el primogénito, el heredero del apellido y el chico de oro que siempre es celebrado simplemente por respirar. Y luego estaba yo, el amortiguador, el pacificador, el chico del que se esperaba que fuera muy flexible y de muy bajo mantenimiento. Recuerdo mi graduación de la escuela secundaria como si fuera ayer. Se suponía que era un gran evento. Había trabajado increíblemente duro, mantenido un excelente promedio de calificaciones e incluso había conseguido una sólida beca para la universidad. Mis padres habían prometido llevarme a cenar un buen filete después para celebrar. Pero 2 semanas antes de la ceremonia, Peyton, que tenía 13 años en ese momento, decidió que absolutamente tenía que ver actuar a su estrella de pop favorita. El problema era que el concierto estaba a 3 estados de distancia y caía exactamente el mismo fin de semana que mi graduación. Probablemente puedan adivinar qué pasó. Mis padres ni siquiera lo dudaron. Compraron los boletos para el concierto, reservaron un hotel y empacaron el auto. Me dijeron que estaban increíblemente orgullosos de mí, pero que Peyton había estado llorando durante días y simplemente no podían soportar romperle el corazón. Me dieron 50 pesos, me dijeron que pidiera una buena pizza y se marcharon. Caminé por ese escenario para aceptar mi diploma, mirando hacia un mar de familias animando, sabiendo perfectamente bien que la mía estaba a cientos de kilómetros de distancia, comprando mercancía de concierto a precios exagerados. Fui a casa esa noche, comí pizza fría solo y me dije a mí mismo que estaba bien. Así era simplemente como operaba mi familia. Se suponía que yo era el comprensivo. Ese patrón continuó en mi vida adulta. Siempre que había un día festivo, un cumpleaños o una reunión familiar, el horario giraba completamente en torno a la vida social de Peyton y la carrera de Julian. Simplemente aprendí a adaptarme. Me decía a mí mismo que no era malicioso. Me convencía de que mis padres me amaban igual, pero que mis hermanos simplemente necesitaban más atención. Puse excusas por ellos durante décadas. Tuvo que llegar el amor de mi vida para darme cuenta finalmente de lo increíblemente retorcida que era esa dinámica. Su nombre es Hazel. Nos conocimos hace 5 años en una pequeña y abarrotada cafetería en el centro. Y desde el momento en que empezamos a hablar, todo mi mundo cambió. Hazel tiene 28 años y es todo lo que yo no soy. Es ferozmente protectora, profundamente empática y tiene esta increíble habilidad para ver a través de las tonterías de la gente. Más importante aún, ella realmente me vio a mí. No al hijo del medio complaciente, no al pacificador, sino simplemente a mí. Cuando Hazel me llevó a casa para conocer a su familia por primera vez, fue un choque cultural masivo. Sus padres realmente me pedían mi opinión sobre las cosas. Escuchaban cuando yo hablaba. Si hacíamos planes para cenar a las 6, estaban allí a las 6. Nadie exigía que el horario se reorganizara en el último segundo porque alguien más tenía un inconveniente menor. Me trataban como a un ser humano cuyo tiempo y presencia tenían valor. Era un concepto completamente ajeno para mí.
Después de 5 años construyendo una vida hermosa y tranquila juntos, supe sin lugar a dudas que quería pasar el resto de mis días con ella. Le propuse matrimonio en esa misma pequeña cafetería donde nos encontramos por primera vez. Fue simple, íntimo y perfecto. Ella lloró, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas y dijo que sí. Estábamos en la luna. Casi de inmediato, empezamos a hablar sobre las fechas de la boda. No queríamos apresurarnos, pero tampoco queríamos un compromiso largo y prolongado. Miramos el calendario y nos dimos cuenta de que el aniversario exacto del día en que nos conocimos caía un sábado del año siguiente. Faltaban aproximadamente 10 meses. Parecía el destino. Esa fecha específica tenía mucho peso emocional para nosotros, y casarnos en ella simplemente parecía estar destinado a ser. La fijamos. Pagamos un fuerte depósito por un hermoso lugar al aire libre con vista a un lago, contratamos a un servicio de catering y comenzamos a redactar la lista de invitados. 10 meses es mucho tiempo de aviso. En el mundo de las bodas, es tiempo más que suficiente para que la gente marque sus calendarios y pida tiempo libre en el trabajo. Anunciamos la fecha en una cena familiar de domingo en la casa de mis padres. Yo estaba realmente nervioso, pero para mi sorpresa, la reacción inicial fue abrumadoramente positiva. Mi mamá comenzó inmediatamente a preguntar sobre las paletas de colores y los arreglos florales. Mi papá me dio una palmada en la espalda y bromeó diciendo que necesitaba al menos 6 meses para escribir un discurso que hiciera llorar a todos. Julian preguntó si iba a haber barra libre y Peyton chilló de emoción, diciendo que no podía esperar para ir a comprar vestidos. Por un breve y fugaz momento, me sentí como una prioridad. Sentí que estaban genuinamente felices por mí y listos para presentarse en mi gran día. Enviamos las tarjetas de reserva de fecha la semana siguiente. Todos las tenían. Todos conocían el plan. El lugar estaba reservado. La fecha estaba grabada en piedra. Y la cuenta regresiva había comenzado oficialmente. Honestamente pensé que, por primera vez en mi vida, las cosas iban a salir bien. Debería haberlo sabido mejor. Pasaron 6 meses. Estábamos exactamente a 4 meses de la boda. Se estaban finalizando las invitaciones. El menú estaba establecido y Hazel ya había encontrado el vestido de sus sueños. Estábamos en medio de la planificación y muy emocionados. Entonces llegó otra cena dominical de rutina en la casa de mis padres. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor pasando platos de pollo asado y papas cuando Peyton se aclaró la garganta casualmente. Tenía esa mirada específica en su rostro, la que siempre tiene justo antes de exigir que toda la habitación la atienda a ella. Tomó un sorbo de su vino y anunció de manera demasiado casual que tenía malas noticias sobre la boda. Me dijo que ella y sus antiguas hermanas de la hermandad habían estado hablando y finalmente decidieron reservar su gran viaje de reunión. Sonrió y dijo que habían asegurado lugares en un exclusivo crucero VIP de lujo que pasaba por el Caribe. Le devolví la sonrisa, completamente confundido, y le pregunté qué tenía eso que ver con mi boda. Puso los ojos en blanco como si yo fuera el idiota de la habitación. Suspiró y dijo que la única semana que la línea de cruceros tenía disponible para su paquete VIP era la misma semana exacta de mi boda. El barco zarpaba el jueves anterior a mi boda y regresaba el miércoles siguiente. Por lo tanto, dijo que no podría asistir a mi boda. La mesa se quedó en un silencio absoluto. La miré fijamente esperando el remate de la broma. Esperé a que se riera y dijera que solo me estaba molestando, pero no lo hizo. Simplemente volvió a comer su pollo. Le pregunté si estaba bromeando. Le recordé que sabía la fecha de mi boda desde hacía 6 meses. Le dije que literalmente tenía la tarjeta de reserva de fecha clavada en el tablero de corcho de su cocina. Peyton se puso a la defensiva de inmediato. Su voz subió una octava. Argumentó que ella y sus amigas habían estado intentando alinear sus horarios durante 3 años y que esta era la única ventana que funcionaba para las 7. Dijo que ya había pagado un depósito no reembolsable de 2.000 pesos. Me miró con una mezcla de molestia y victimismo y dijo que no era gran cosa y que yo debería entenderlo. Antes de que pudiera siquiera procesar la pura audacia de su declaración, Julian intervino. Dejó su tenedor, se limpió la boca y dijo que en realidad él también tenía un conflicto de horarios.
Explicó que su oficina corporativa estaba organizando un retiro de contactos altamente exclusivo en un resort de golf de alta gama exactamente ese mismo fin de semana. Dijo que era una oportunidad primordial para codearse con los socios principales y que perdérselo realmente podría perjudicar sus posibilidades de un ascenso el próximo año. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. Miré a mi madre y a mi padre, esperando completamente que intervinieran. Esperaba que les dijeran a mi hermana y a mi hermano que estaban siendo ridículos, que una boda familiar tiene prioridad sobre un viaje de chicas y un fin de semana de golf. En cambio, mi madre miró hacia su plato, reorganizando torpemente su comida. Mi papá se aclaró la garganta y murmuró algo acerca de cómo era una época del año muy ocupada para todos. En ese mismo momento y lugar, la ilusión se hizo añicos. Mi boda no era una prioridad. Para mi familia, mi boda era solo un evento social opcional, algo a lo que asistirían solo si no tenían nada mejor que hacer. Peyton estaba eligiendo margaritas sin límite en un barco en lugar de ver a su hermano casarse. Julian estaba eligiendo carritos de golf y apretones de manos corporativos en lugar de estar a mi lado. Y mis padres se lo estaban permitiendo. No grité. No volqué la mesa. Simplemente dejé mi servilleta en silencio, le dije a Hazel que era hora de irnos y salí por la puerta principal. El viaje a casa esa noche fue insoportablemente silencioso. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban completamente blancos. Durante los primeros 20 minutos, no dije ni una palabra. Mi cerebro estaba volviendo a su configuración de fábrica, ejecutando el mismo viejo guión que había estado ejecutando desde que era un niño. Empecé a racionalizarlo en voz alta. Le dije a Hazel que tal vez podríamos posponer la boda un mes. Dije que el lugar probablemente tenía algunas vacantes en el otoño. Argumenté que Peyton perdería mucho dinero si cancelaba su crucero y que Julian realmente necesitaba ese ascenso. En realidad, estaba sentado allí retorciéndome de excusas tratando de descubrir cómo desarmar el día más importante de mi vida para que mi hermana pudiera broncearse y mi hermano pudiera jugar al golf. Hazel puso su mano en mi brazo. Me miró con una firmeza que rara vez le había visto y me detuvo en seco. Me dijo que yo no era un personaje secundario en mi propia vida. Me recordó que elegimos esta fecha específica porque significaba algo profundamente personal para nosotros. Dijo que si movíamos la boda para acomodar unas vacaciones, estaríamos enviando un mensaje a mi familia de que podían tratarnos como una ocurrencia tardía por el resto de nuestro matrimonio. Ella tenía un 100% de razón. Sus palabras me sacaron de la niebla de la culpa. Al día siguiente, comenzó la verdadera manipulación. Sonó mi teléfono y era mi madre. No llamó para disculparse por mis hermanos. Llamó para manejar la situación. Su voz goteaba con ese tono dulce y demasiado preocupado que usa cuando quiere controlar una narrativa. Comenzó diciendo lo estresada que estaba Peyton. Me dijo que Peyton había estado llorando toda la mañana porque sentía que la estaban obligando a elegir entre sus amigas de toda la vida y su hermano. Luego mi madre hizo la propuesta. Sugirió gentilmente que Hazel y yo exploráramos un compromiso. Dijo que sería una lástima que la familia estuviera dividida en una ocasión tan feliz. Le dije claramente que no había compromiso. El lugar estaba pagado, los proveedores estaban confirmados y la fecha no se movía. Fue entonces cuando mi madre pasó de dulce a transaccional. Suspiró profundamente y dijo que entendía que los depósitos eran un problema. Luego se ofreció a hacerme un cheque. Literalmente se ofreció a pagar las tarifas de cancelación del lugar y cubrir cualquier penalización financiera en la que incurriéramos solo para que pudiéramos elegir una nueva fecha que se ajustara al horario del crucero de Peyton. Me sentí físicamente enfermo. Estaba tratando mi boda como una cita con el dentista que necesitaba ser reprogramada. Estaba dispuesta a lanzar miles de pesos al problema solo para que su hija de oro no tuviera que enfrentar las consecuencias de ser egoísta. Le dije a mi madre que el día de mi boda no estaba a la venta y colgué el teléfono. Estaba temblando. La audacia estaba simplemente más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Si el intento de soborno de mi madre fue insultante, el enfoque de mi hermano Julian fue francamente enloquecedor. Julian siempre ha visto las relaciones a través de la lente de un balance corporativo. Para él, todo es una transacción y cada interacción se trata de apalancamiento.
2 días después de la desastrosa cena dominical, recibí un correo electrónico masivo de múltiples párrafos de él. No llamó ni envió un mensaje de texto. Envió un correo electrónico, tratando la situación como una disputa corporativa. Lo abrí y lo leí con Hazel mirando sobre mi hombro. Julian comenzó afirmando que quería aclarar las cosas y abordar esto de manera lógica. Explicó con detalles agonizantes lo crítico que era este retiro de golf específico para su trayectoria profesional. Enumeró los nombres de los altos ejecutivos que estarían allí, asegurándose de que yo entendiera lo importante que era él en la jerarquía corporativa. Luego vino la parte absolutamente más loca. Julian escribió que realmente quería ser un hermano mayor solidario, pero que asistir a mi boda le causaría un daño financiero y profesional significativo. Afirmó que, si yo insistía absolutamente en que él estuviera allí, la única forma logística en que podría hacerlo funcionar era volar desde el resort de golf en un vuelo charter privado el sábado por la mañana, asistir a la ceremonia y volar de regreso esa misma noche. Luego sugirió audazmente que, dado que era mi terquedad con respecto a la fecha lo que estaba causando este conflicto, yo debería ser quien cubriera el costo de su viaje acelerado. De hecho, adjuntó una factura estimada por los vuelos charter, que sumaba casi 4.000 pesos. Concluyó el correo electrónico diciendo que si yo no estaba dispuesto a invertir en su asistencia, no tenía derecho a enojarme si él se quedaba en el retiro. Me senté allí mirando la pantalla, mi cerebro luchando por comprender el puro nivel de derecho que se atribuía. Mi hermano estaba tomando como rehén su presencia en mi boda y exigiendo un rescate de 4.000 pesos. Me estaba manipulando psicológicamente para hacerme creer que mi negativa a pagar su viaje de lujo me convertía en el malo. No escribí una respuesta emocional larga. No traté de discutir con su lógica retorcida. Simplemente le di a responder y escribí 2 oraciones. Le dije que no pagaría ni un solo centavo por su viaje y que esperaba que se divirtiera mucho jugando al golf. Ese fue el momento en que mi relación con mi hermano cambió permanentemente. Me di cuenta de que no me veía como un hermano a quien celebrar. Me veía como una carga financiera que debía ser gestionada. Hazel simplemente negó con la cabeza con incredulidad. Estábamos viendo oficialmente a la familia desmoronarse, y ni siquiera habíamos enviado las invitaciones formales todavía. Para el final de la semana, había dejado mis límites increíblemente claros. No iba a cambiar la fecha. No iba a aceptar el dinero de mis padres para silenciarme, y no iba a pagar los vuelos privados de Julian. Asumí que ese sería el final del asunto. Pensé que simplemente confirmarían su no asistencia en silencio y que todos seguiríamos con nuestras vidas en un silencio incómodo y tenso. Pero mi familia no es silenciosa. Cuando se dan cuenta de que no pueden controlarte a puerta cerrada, intentan controlar cómo te ve el resto del mundo. La campaña de difamación en las redes sociales comenzó un martes. Mi madre publicó una actualización de estado masiva y muy dramática en su página de Facebook. No usó mi nombre, pero se aseguró de que cada pariente, amigo de la familia y vecino supiera exactamente de quién estaba hablando. Escribió un párrafo largo y agonizante sobre cómo los valores modernos han arruinado a las familias tradicionales. Habló sobre la angustia de ver a un hijo darle la espalda al compromiso. Usó frases como, el orgullo terco destruye lazos inquebrantables, y es una lástima cuando las personas permiten que un solo día de celebración destroce décadas de lealtad. Se pintó a sí misma como la matriarca llorona tratando desesperadamente de mantener unida a su familia fracturada contra la crueldad de su hijo irrazonable. Peyton estaba allí mismo en los comentarios añadiendo leña al fuego. Publicó emojis de corazones rotos y escribió cosas sobre cómo estaba orando por la curación de la familia. Actuó como si yo le hubiera quemado la casa en lugar de simplemente negarme a cancelar mi boda por su crucero. Los monos voladores descendieron casi de inmediato. Así es como la gente llama a los parientes lejanos que son utilizados como armas en las disputas familiares. Mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de texto de tías, tíos y primos. Algunos estaban genuinamente confundidos, preguntando si la boda había sido cancelada. Otros eran increíblemente críticos, diciéndome que tenía que dejar de ser difícil y simplemente hacer las paces con mi madre. Tía tras tía me dijo que lo entendería cuando tuviera mis propios hijos, diciéndome que la familia siempre debería ser lo primero. Me di cuenta de lo brillantemente que mi madre había tergiversado la historia. Nunca mencionó que Peyton se saltaba la boda por un crucero por el Caribe.
Nunca mencionó el viaje de golf de Julian. Simplemente les dijo a todos que yo estaba siendo inflexible y cruel. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi papá finalmente me llamó. Pensé que tal vez, solo tal vez, estaba llamando para disculparse por el colapso público de mi madre. Pero no, su voz era baja, vacilante y completamente falta de carácter. Suspiró y me dijo que el estrés de la planificación de la boda le estaba causando muchos problemas de salud a mi madre. Dijo que la tensión en la casa era insoportable y que Peyton estaba destrozada. Luego dio el golpe final. Dijo que dada la hostilidad que habían alcanzado las cosas, él y mi madre estaban debatiendo seriamente si debían siquiera asistir a la boda. Afirmó que no querían traer energía negativa a mi día especial, enmarcando su ausencia como un favor hacia mí. Me estaban castigando porque me negué a doblegarme. Estaban retirando la única cosa que se supone que los padres deben dar incondicionalmente, su presencia. Le dije a mi papá que hiciera lo que sintiera que era correcto y colgué. Si estás disfrutando de esta historia, por favor presiona ese botón de me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario con la ciudad en la que vives. Cada comentario ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Finalmente llegó la mañana de mi boda. Me desperté antes de que el sol empezara a salir. La casa estaba completamente en silencio excepto por el bajo zumbido del refrigerador. Me paré frente al espejo de cuerpo entero en el dormitorio de invitados, abotonándome lentamente mi camisa blanca y ajustando mi corbata oscura. Miré mi reflejo, tratando de procesar la magnitud del día. Se suponía que esta sería la mañana más feliz de mi vida. Estaba a punto de casarme con Hazel, la mujer que había traído tanta luz y cordura a mi mundo. Pero sentado justo ahí, pesado en la boca de mi estómago, había un nudo frío y duro de ansiedad. Mi teléfono vibró en la cómoda de madera. La pantalla se iluminó en la habitación en penumbra. Era un mensaje de texto de uno de mis primos mayores que siempre estaba al tanto de todo. No se anduvo con rodeos. Simplemente envió un breve mensaje diciendo que quería avisarme antes de que llegara al lugar. Mis padres, Peyton y Julian, oficialmente no vendrían. No hubo un cambio de opinión de último minuto. No hubo una comprensión repentina de lo horribles que estaban siendo. Habían empacado sus maletas. Peyton había subido a su crucero. Julian estaba en su resort de golf, y mis padres estaban sentados en casa, manteniéndose tercamente en su posición. Leí el mensaje 2 veces. Dejé el teléfono, respiré profundo y lo dejé salir lentamente. Honestamente, pensé que me derrumbaría. Pensé que sentiría esta ola aplastante de dolor y empezaría a tirar cosas. Pero no lo hice. En cambio, sentí algo completamente diferente. Sentí una abrumadora sensación de liberación. Fue como si un peso masivo y sofocante acabara de ser levantado de mi pecho. Por primera vez en 32 años, no tenía que esperar con la esperanza de que mi familia me eligiera. La espera había terminado. El peor de los casos había sucedido y yo seguía en pie. Terminé de vestirme y salí a la sala de estar. La familia de Hazel había alquilado una casa grande para el fin de semana y el lugar ya estaba lleno de actividad. El olor a café recién hecho y tocino llenaba el aire. El padre de Hazel estaba de pie junto a la isla de la cocina ya vestido con su elegante smoking. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Se acercó, me envolvió en un abrazo de oso masivo y me dio una palmada en la espalda. Me dijo lo orgulloso que estaba de llamarme oficialmente su hijo. No me preguntó por mis padres. No sacó a relucir el drama. Simplemente me miró con amor genuino y me dijo que hoy iba a ser perfecto. Ese fue el contraste que realmente me rompió, pero en el buen sentido. En una esquina, tenía a mi familia biológica castigándome por no ceder a sus caprichos egoístas. En la otra esquina, tenía a la familia de Hazel dando un paso al frente y abrazándome sin condiciones ni ataduras. Me limpié los ojos, agarré una taza de café y sonreí. Estaba listo para casarme. El lugar se veía absolutamente impresionante. El sol brillaba sobre el lago. Las sillas estaban perfectamente alineadas en el césped y un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente de fondo. Mientras estaba en el altar esperando que comenzara la ceremonia, dejé que mis ojos escanearan a la multitud.
Fue una asistencia hermosa. Nuestros amigos, la gran familia extendida de Hazel y varios de mis primos y tíos estaban sentados y sonriendo, pero mis ojos inevitablemente se fijaron en la primera fila de mi lado del pasillo. Había 3 sillas de madera blanca impecables completamente vacías. Incluso tenían pequeñas etiquetas de reservado con los nombres de mis padres y hermanos. Le había dicho deliberadamente a la planificadora de bodas que no las quitara. Quería que todos vieran exactamente lo que mi familia había elegido hacer. Quería que las sillas vacías hablaran por sí mismas. Justo cuando la música cambió para señalar la procesión nupcial, hubo una ligera conmoción cerca de la fila de atrás. Miré más allá de la multitud y vi a mi tía Vivien entrar apresuradamente, aferrando su bolso. La tía Vivien es la hermana mayor de mi madre y siempre han tenido una relación complicada porque Vivien se niega a soportar las tonterías de mi madre. Ella me miró a los ojos, me dio un asentimiento feroz y decidido, y silenciosamente se deslizó en un asiento en la fila de atrás. Más tarde, me apartaría y me diría que mi madre había ordenado a toda la familia extendida que boicoteara la boda en solidaridad. La tía Vivien le había dicho que se fuera al diablo. Luego se abrieron las puertas y Hazel caminó por el pasillo. En el segundo en que la vi, las sillas vacías desaparecieron de mi mente. El drama familiar se evaporó. Solo éramos ella y yo. Intercambiamos nuestros votos, lloramos, reímos y prometimos elegirnos mutuamente todos los días por el resto de nuestras vidas. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, la multitud estalló en vítores. Caminamos de regreso por el pasillo tomados de la mano, completamente rodeados de personas que genuinamente querían celebrarnos. La recepción fue increíble. La comida fue fantástica. Los discursos del papá de Hazel y de mi padrino fueron hilarantes y conmovedores, y la pista de baile estaba llena. Aproximadamente a la mitad de la noche, uno de mis tíos se me acercó. Se veía profundamente incómodo. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje y me entregó un grueso sobre blanco. Dijo en voz baja que mi padre lo había dejado en su casa la noche anterior y le había pedido que me lo entregara. Tomé el sobre y caminé hacia un rincón tranquilo cerca del bar. Lo abrí. Dentro había un cheque de caja por 500 pesos doblado dentro de una pieza de cartulina pesada. No había felicitaciones. No había disculpas. Solo una sola oración escrita con la inconfundible letra cursiva de mi madre. Decía: esperamos que algún día aprendas el valor de la familia. Fue el tiro de gracia pasivo-agresivo definitivo. Incluso el día de mi boda, no pudieron dejarlo pasar. Tenían que intentar inyectar su veneno en mi felicidad. Miré la nota, solté una breve carcajada y deslicé tanto el cheque como la tarjeta en el bolsillo de mi chaqueta. Hazel se acercó por detrás de mí, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. Vio el sobre y lo supo al instante. No preguntó qué decía. Simplemente me tomó de la mano, me miró fijamente a los ojos y me preguntó si estaba listo para ir a cortar el pastel. Sonreí, asentí y dejé el sobre en mi bolsillo. No iban a robarme ni un solo segundo de mi alegría. A la mañana siguiente, Hazel y yo nos dirigimos al aeropuerto. Habíamos reservado una luna de miel de 2 semanas en un remoto resort de lujo con todo incluido en el Caribe. Habíamos mantenido deliberadamente el destino en total secreto para mi lado de la familia. Dado lo caóticos que habían sido los últimos meses, no queríamos que nadie supiera dónde estábamos. Cuando finalmente llegamos a nuestra hermosa villa frente al mar, lo primero que hicimos fue tomar nuestros teléfonos celulares, apagarlos por completo y encerrarlos dentro de la caja fuerte de la habitación del hotel. Decidimos que nos íbamos a desconectar. Sin correos electrónicos, sin mensajes de texto, sin redes sociales y absolutamente nada de drama familiar. Durante 3 días gloriosos, bebimos cócteles helados en la playa, nadamos en aguas cristalinas y comimos mariscos increíbles. Era el paraíso. Era la paz y la tranquilidad absolutas que habíamos estado anhelando desesperadamente. En la mañana del 4.º día, necesité revisar mi teléfono. Había un sistema de tormenta tropical moviéndose por el área y quería abrir el radar meteorológico local para ver si nuestro recorrido en bote iba a ser cancelado. Abrí la caja fuerte, saqué mi teléfono y mantuve presionado el botón de encendido. En el segundo en que el teléfono se conectó al wifi del hotel, prácticamente vibró hasta salirse de mi mano.
las notificaciones comenzaron a inundar la pantalla como una cascada. Un sonido tras otro tras otro. Había docenas de llamadas perdidas, más de 50 mensajes de texto no leídos e innumerables notificaciones de Facebook e Instagram. Me senté en el borde de la cama y abrí el chat grupal de la familia. Era una zona de guerra absoluta. Mientras Hazel y yo habíamos estado bebiendo margaritas, mi familia había estado perdiendo el control. Mi madre estaba teniendo un colapso en toda regla. Había descubierto que la tía Vivian y varios otros parientes habían asistido a la boda, y estaba furiosa. Estaba enviando párrafos masivos al chat grupal, avergonzándolos públicamente, llamándolos traidores y acusándolos de fomentar mi comportamiento irrespetuoso. Luego estaba Peyton. Aparentemente, Peyton había estado monitoreando las publicaciones en las redes sociales de los invitados de nuestra boda. Ver a todos pasar un tiempo increíble sin ella debe haber desencadenado su complejo de víctima. Publicó un vídeo lloroso en su historia de Instagram desde el balcón de su crucero. No parecía que se estuviera divirtiendo en su viaje VIP de lujo. En cambio, estaba llorando por lo profundamente herida que estaba porque su propio hermano se había ido de luna de miel sin siquiera decirle a su familia a dónde iba. Afirmó que estaba aterrorizada de que me hubiera pasado algo malo. Fue una clase magistral de manipulación. Julian también había intervenido, enviándome un mensaje de texto directamente, afirmando que yo estaba actuando de manera increíblemente inmadura al ignorar las llamadas de mi madre y que necesitaba llamar a casa de inmediato para arreglar el desastre que había creado. Me senté allí mirando la pantalla, sintiendo absolutamente nada más que agotamiento. Estaban literalmente a miles de kilómetros de distancia y todavía estaban tratando de dictar mi estado emocional. Hazel se sentó a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro, leyendo los mensajes. No dijo una palabra. Simplemente esperó a ver qué haría. Abrí el chat grupal. No escribí una larga defensa. No justifiqué mis acciones ni discutí sobre quién tenía razón. Simplemente escribí 3 oraciones. Todos ustedes tomaron sus decisiones con respecto a mi boda. Yo he tomado las mías. Disfruten de su semana. Presioné enviar. Luego fui a la configuración de mi teléfono y silencié permanentemente el chat grupal de la familia. Encendí el modo de no molestar, volví a encerrar el teléfono en la caja fuerte y salí a la playa con mi esposa. Pasaron los meses y el cambio de estaciones trajo una profunda sensación de tranquilidad a nuestras vidas. El otoño se convirtió en invierno y Hazel y yo nos instalamos en nuestra rutina como una pareja casada. Sin la constante nube oscura del drama de mi familia colgando sobre mi cabeza, me sentí más ligero, más concentrado y, en general, más feliz. Organizamos cenas para nuestros amigos, pasamos los días festivos con la familia de Hazel y comenzamos a olvidar lentamente el caos de las secuelas de la boda. Entonces, un sábado por la mañana cualquiera a principios de la primavera, llamaron a nuestra puerta principal. Estaba en medio de hacer panqueques, vestido con pantalones de chándal y una camiseta vieja. Me limpié las manos en una toalla, miré por la mirilla y me congelé. De pie en mi porche delantero, cambiando su peso nerviosamente de lado a lado, estaba mi padre. No había hablado con él desde esa breve y patética llamada telefónica justo antes de la boda. Abrí la puerta lentamente. Se veía mayor, cansado y profundamente incómodo. Ofreció una sonrisa débil y preguntó si podía entrar un minuto. En contra de mi buen juicio, lo dejé pasar a la sala de estar. Hazel salió de la cocina, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, su expresión completamente indescifrable. Mi papá se quedó en el centro de la habitación, negándose a sentarse. Miró al suelo, se aclaró la garganta y se lanzó a lo que supongo que pensó que era una disculpa. Comenzó diciendo que realmente me extrañaba. Luego, de inmediato, comenzaron las excusas. Afirmó que en realidad había querido asistir a mi boda, pero que mi madre y Peyton habían estado tan intensamente furiosas que sintió que no tenía más remedio que quedarse en casa para mantener la paz. Se pintó a sí mismo como una víctima indefensa, un pobre tipo atrapado en el fuego cruzado entre un hijo terco y una esposa histérica. Dijo que solo estaba tratando de sobrevivir a la tensión en la casa, y esperaba que yo pudiera encontrar en mi corazón dejar ir el pasado. Antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca, Hazel dio un paso adelante. No gritó, pero su voz era fría como el hielo.
Miró a mi padre fijamente a los ojos y desmanteló toda su narrativa. Le dijo que él era el padre, el hombre que se suponía que debía proteger y apoyar a su hijo. Señaló que él se había quedado de pie en completo silencio mientras su esposa e hija realizaban una campaña de difamación en mi contra. Señaló su cobardía por dejar que tomaran como rehén su presencia en nuestra boda. Le dijo sin rodeos que elegir quedarse en casa para evitar una discusión con su esposa no era mantener la paz. Era elegir un bando. Mi papá se encogió físicamente. Me miró esperando que yo lo rescatara de la brutal honestidad de mi esposa. No lo hice. Lo miré y establecí mi única condición. Le dije que si realmente lo sentía y si realmente quería una relación conmigo, necesitaba hacer las cosas bien públicamente. Exigí que se sentara con mi madre y Peyton, les dijera que estaban equivocadas y exigiera que se disculparan por lo que hicieron. Sus ojos se abrieron con pánico. Inmediatamente comenzó a negar con la cabeza. Murmuró algo acerca de lo complicadas que eran las cosas, como la presión arterial de mi madre estaba alta y como no quería agitar el avispero y empeorar las cosas. Esa fue toda la confirmación que necesitaba. Quería mi perdón, pero no estaba dispuesto a soportar un solo momento de incomodidad para ganárselo. Quería esconder todo debajo de la alfombra para poder sentirse mejor consigo mismo. Caminé hacia la puerta principal, la abrí de par en par y le dije que hasta que estuviera listo para defenderme, no era bienvenido en mi casa. Salió, con los hombros caídos, y cerré la puerta con llave detrás de él. Aproximadamente 2 meses después de la patética visita de mi padre, la dinámica cambió repentinamente. El silencio de radio de mi madre se rompió abruptamente. Empecé a recibir estos mensajes de texto increíblemente extraños y casualmente dulces de su parte. Me enviaba fotos del perro de la familia o enlaces a artículos de noticias sobre mis equipos deportivos favoritos acompañados de mensajes como, vi esto y me acordé de ti. Espero que tengas un gran día. Fue completamente discordante. Estaba actuando como si el último año de hostilidad, boicots y campañas de difamación nunca hubiera ocurrido. Casi al mismo tiempo, noté que Peyton me había desbloqueado silenciosamente en todas las plataformas de redes sociales. Incluso le dio me gusta a una foto que Hazel había publicado de nuestros nuevos muebles de patio. Hazel y yo supimos de inmediato que algo estaba pasando. Mi familia nunca extendía ramas de olivo a menos que quisieran algo a cambio. No tuvimos que esperar mucho para descubrir qué era. La semana siguiente, un sobre grande y pesado llegó a nuestro buzón. Estaba hecho de cartulina gruesa y costosa con elegantes letras de lámina dorada. Lo abrí y me eché a reír. Era una invitación de boda. Peyton se iba a casar. La pura audacia de eso era asombrosa. Después de saltarse mi boda por un crucero por el Caribe, después de causar meses de guerra psicológica, ella realmente tuvo el descaro de enviarme por correo una invitación formal para su gran día. La noche siguiente, Julian me llamó. Volvió a adoptar su personaje de mediador corporativo. Habló en un tono bajo y serio, diciéndome que la boda de Peyton era una oportunidad primordial para que la familia se reiniciara. Dijo que Peyton y mamá estaban dispuestas a perdonar y olvidar y que todo lo que tenía que hacer era presentarme a la ceremonia para sanar la brecha familiar. Usó palabras como compromiso y ser la persona más madura. Le pregunté si Peyton me iba a pagar 4.000 pesos para volar en un jet privado a su boda. Se quedó en silencio absoluto, dándose cuenta de que le estaba arrojando sus propias palabras en la cara. Rápidamente murmuró que yo estaba siendo mezquino y colgó. 10 minutos después, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de la propia Peyton. Era el primer mensaje directo que me había enviado en más de un año. No se disculpó. No reconoció su comportamiento pasado. En cambio, tomó el camino superior, adoptando el tono de una salvadora amable. Su mensaje decía, sé que las cosas han estado tensas, pero la familia es para siempre. Te quiero allí. Estoy dispuesta a perdonarte por el pasado si tan solo te presentas y me apoyas en mi día especial. Ella estaba ofreciendo perdonarme. Por un momento, me quedé mirando la pantalla, genuinamente asombrado por su absoluta falta de autoconciencia. Ella creía honestamente que su boda era el evento real de la década y que yo debería estar agradecido por la oportunidad de estar en su presencia nuevamente.
Sentí un familiar nudo de ira tratando de formarse en mi pecho. Pero esta vez, Hazel y yo decidimos que no íbamos a jugar su juego. No íbamos a dejarnos arrastrar de nuevo al ciclo interminable de viajes de culpa y discusiones. Íbamos a cerrarlo por completo y lo íbamos a hacer a nuestra manera. Tomé mi teléfono y escribí mi respuesta para Peyton. Fui breve, fáctico e increíblemente directo. Escribí: pensé que no te importaban las fechas de boda inconvenientes. No asistiré. Que te diviertas mucho. Presioné enviar. Luego tomé la gruesa invitación de boda con letras doradas, marqué la casilla que decía declina con alegría, la sellé en el sobre de devolución y la dejé en el correo. Las consecuencias fueron instantáneas y explosivas. Mi madre empezó a llamar a mi teléfono una y otra vez. Cuando no contesté, dejó un mensaje de voz de 3 minutos gritando entre lágrimas sobre cómo yo era una persona vengativa y odiosa que intentaba arruinar la felicidad de su hermana por puro despecho. Julian me envió un largo párrafo, llamándome una gran decepción. Los monos voladores fueron desplegados nuevamente, con parientes oscuros saliendo de la nada para enviarme mensajes en Facebook, diciéndome que estaba llevando un rencor demasiado lejos. En lugar de participar, Hazel tuvo una idea brillante. Nuestro propio aniversario de 1 año de bodas se acercaba y, por coincidencia, caía exactamente el mismo fin de semana que la boda de Peyton. Hazel sacó su computadora portátil, abrió un sitio web de viajes y me dijo que era hora de darnos un gusto. En 1 hora, habíamos reservado un lujoso viaje de aniversario de primera clase a un impresionante resort de montaña de 5 estrellas. Reservamos una suite con un jacuzzi privado, programamos masajes para parejas e hicimos reservaciones en el restaurante más caro de la propiedad. No escatimamos en gastos. Cuando llegó el fin de semana de la boda de Peyton, estábamos sentados en un balcón con vista a una enorme cadena montañosa, bebiendo champán en suaves batas blancas. Nos aseguramos absolutamente de publicar algunas fotos hermosas de nuestro viaje en las redes sociales, simplemente titulándolas, celebrando nuestro aniversario perfecto en el paraíso. Sabíamos que nuestra familia extendida vería las publicaciones. Sabíamos que se las mostrarían a mi madre y a Peyton, y sabíamos exactamente cuánto les dolería. Según los chismes que nos llegaron a través de la tía Vivian, nuestra pequeña represalia funcionó a la perfección. La boda de Peyton fue hermosa en la superficie, pero la atmósfera detrás de escena era increíblemente tensa. Peyton pasó la mitad de su recepción enfurecida en su costoso vestido, quejándose agresivamente con cualquiera que quisiera escuchar sobre cómo su horrible hermano eligió irse de vacaciones en lugar de apoyarla. Pasó el día de su propia boda obsesionada con mi ausencia. No sentí ni una sola onza de culpa. Ella había hecho su cama 1 año antes cuando eligió un crucero en lugar de mi boda, y ahora se veía obligada a acostarse en ella. Pasamos el resto de nuestro fin de semana de aniversario completamente desconectados, riendo, bebiendo vino y celebrando el hecho de que oficialmente habíamos superado sus juegos tóxicos. Pasó poco más de 1 año después de la boda de Peyton, llevándonos a un capítulo completamente nuevo. Hazel y yo vivíamos una vida tranquila y pacífica, y esa paz estaba a punto de multiplicarse. Hazel se hizo una prueba un martes por la mañana y esas 2 líneas rosadas cambiaron nuestro mundo para siempre. Estábamos esperando nuestro primer hijo. La emoción era abrumadora, pero también tomamos una decisión muy estratégica. Acordamos en ese mismo momento que íbamos a ser ferozmente protectores del entorno de este bebé. Decidimos mantener la noticia en absoluto secreto para mi lado de la familia. Se lo dijimos a los padres de Hazel. Se lo dijimos a nuestros amigos más cercanos. Y se lo dijimos a la tía Vivian, haciéndole jurar que guardaría el secreto. Queríamos disfrutar del hito sin la inevitable nube oscura de mi madre y mi hermana flotando sobre nosotros. Pero en familias como la mía, los secretos nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. Cuando Hazel tenía aproximadamente 5 meses de embarazo, a alguien se le escapó. Un primo lejano vio una foto de Hazel en el supermercado, notó la barriga de embarazada y llamó de inmediato a mi madre. La reacción de mi madre fue exactamente la que esperaba, pero de alguna manera seguía siendo impactante por su crueldad. No llamó para felicitarme. No preguntó cómo se sentía Hazel o si íbamos a tener un niño o una niña. En cambio, me envió un mensaje de texto venenoso y mordaz. Me acusó de ocultar deliberadamente el embarazo para torturarla.
Sus palabras exactas fueron: espero que no castigues a tu hijo por nacer de la forma en que has castigado a tu propia familia. Justo en el momento preciso, Peyton intentó secuestrar la narrativa. Al día siguiente, Peyton publicó una actualización vaga y dramática en sus redes sociales, afirmando que estaba lidiando con un susto médico repentino y aterrador y que necesitaba las oraciones de todos. Fue un intento descarado y desesperado de desviar la atención de la familia hacia ella, asegurándose de que nadie se centrara en la noticia de mi inminente paternidad. Las ignoramos a ambas por completo. 2 meses después, organizamos un baby shower masivo y hermoso en nuestro patio trasero. La familia de Hazel decoró todo el lugar con luces y flores. El patio estaba lleno de amigos, colegas y los pocos parientes que realmente nos apoyaban. Hubo risas, excelente comida, una cantidad ridícula de regalos y cero drama. Ni un solo miembro de mi familia inmediata fue invitado, y no se echó de menos a ninguno. Celebramos la próxima llegada de nuestro hijo rodeados solo de personas que aportaban energía positiva a nuestras vidas. Fue la victoria definitiva. El tiempo tiene una forma curiosa de revelar la verdad. Avancemos 3 años. Nuestra hija era una niña pequeña feliz y próspera y nuestras vidas estaban llenas de alegría. Habíamos mantenido con éxito una distancia completa de mis padres y hermanos. Pero incluso desde la distancia, la noticia de su inevitable colapso finalmente llegó a mis oídos. El rumor viajó a través de los chismes de la familia de que el matrimonio de Peyton se estaba desmoronando de manera espectacular. Aparentemente, apresurarse a un matrimonio basado completamente en el deseo de un día de boda extravagante no era una base sólida para un compromiso de por vida. Estaban en una ruina financiera masiva. La total incapacidad de Peyton para comprometerse, su egoísmo desenfrenado y su hábito de gastar dinero que no tenían habían llevado a su esposo al punto de quiebre. Un divorcio desordenado y muy disputado era inminente. Fiel a su estilo, mi madre acudió de inmediato a Facebook para tergiversar el desastre. Escribió publicaciones largas y agonizantes culpando al futuro exesposo de Peyton por todo. Lo llamó narcisista, manipulador y un fraude que se aprovechó del dulce y confiado corazón de Peyton. Hubo cero responsabilidad. Seguían haciéndose las víctimas, solo que con un nuevo objetivo. La actualización más sorprendente, sin embargo, provino de mi hermano mayor. Tarde una noche, mi teléfono zumbó con un mensaje de Julian. Era la primera vez que sabía de él en años. El mensaje fue notablemente corto, completamente despojado de sus habituales palabras de moda corporativas y de su fraseo manipulador. Escribió: tenías razón. Mamá y Peyton son tóxicas. No puedo hacer esto más. Me enteré a través de la tía Vivian que Julian finalmente había experimentado la realidad de ser el objetivo. Conmigo fuera, la dinámica familiar había cambiado. Peyton necesitaba a alguien a quien culpar de sus miserias, y mi madre necesitaba a alguien a quien controlar. Julian se había convertido en su nuevo saco de boxeo emocional y finalmente se había quebrado. Se estaba distanciando en silencio, alejándose de las cenas dominicales y las constantes demandas. Leí el mensaje de Julian, pero no respondí. No sentí la necesidad de darle la bienvenida con los brazos abiertos, y ciertamente no quería dejarme arrastrar a una sesión de vinculación por trauma sobre nuestra madre. Simplemente sentí una tranquila sensación de validación. Finalmente vio lo que yo había visto todo el tiempo. Mi madre, al darse cuenta de que su control sobre la familia se estaba desvaneciendo, intentó una última maniobra desesperada. Recibí una llamada telefónica urgente de la tía Vivian. Me advirtió que mi madre estaba planeando una reunión familiar sorpresa masiva en un salón de banquetes alquilado. Le estaba diciendo a la familia extendida que este iba a ser el gran momento de sanación, y planeaba emboscarme para que asistiera y así poder forzar una reconciliación pública y jugar el papel de la matriarca indulgente. Esa fue la absoluta gota que colmó el vaso. Me senté frente a mi computadora, abrí mi correo electrónico y saqué los contactos de mi teléfono. Bloqueé sistemática y permanentemente a mi madre, mi padre, Peyton y a todos los parientes que alguna vez habían actuado como sus monos voladores. Bloqueé sus números de teléfono, sus direcciones de correo electrónico y sus perfiles de redes sociales. También cerré el acceso a las cuentas de mi esposa. Construí un muro digital impenetrable alrededor de mi familia. Me di cuenta en ese momento de que la familia no se trata de sangre.
La sangre solo significa que compartes genética. La verdadera familia se trata de respeto. Se trata de las personas que se presentan por ti cuando les resulta completamente inconveniente. Se trata de las personas que celebran tus victorias sin tratar de robarse el protagonismo y de las personas que asumen sus errores en lugar de culpar a todos los demás. Yo tengo esa familia ahora. Miro a Hazel leyendo un libro en el sofá y miro a mi hija jugando con sus bloques en la alfombra y sé que tengo todo lo que posiblemente podría necesitar. Estoy completa y absolutamente libre de los fantasmas de mi pasado. Mirando hacia atrás, alejarme de las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente fue la decisión más difícil pero más liberadora de mi vida. Construí mi propia familia con Hazel, rodeado de personas que están presentes cuando importa, no solo cuando es conveniente. Pero a veces, a altas horas de la noche, veo el correo electrónico ocasional de un pariente lejano tratando de jugar al pacificador, pidiéndome que lo deje pasar por el bien de la sangre. Entonces, tengo que preguntarles a todos, ¿soy yo el idiota por mantenerme firme y cortar permanentemente los lazos con mis padres y mi hermana, o debería haberme tragado mi orgullo y aceptado sus disculpas a medias para mantener unida a la familia?